Hola, hola. Desde Brasil, Ivonne. Sí, Pam, aquí estoy. Hola. Hola, buenas noches. Hola, chicas. Un día. Hola, de Venezuela. Desde Chile. Yo también, Ivonne, soy de Chile. Hace frío, mira, aunque acá ya es primavera, también el centro de mi país, en la zona centro, está bien helado. Hace harto frío hoy día, no hace un frío de invierno, pero hace frío para ser primavera y estar ya a casi un mes del verano, está helado. De Chillán, Olguita. Hola. Sí, hace frío. Hola, Helen. Mira, quise hacer por YouTube de Rumania, Marisísica, saliendo de un apéndice, Pam. Hola Gisela, yo hoy día fui a hacerme un examen eh, y ahora siento los dolores del examen, pero todo bien, espero. Hola Mónica, de Argentina, de Cuba. Sí, Regina. Hola, auxiliadora de Venezuela. Miren, me quise conectar porque igual voy a hacer obviamente un video y todo, pero me quise conectar porque nuevamente está pasando Doris, mi mami, mi mamá falleció hace 9 años. Mi mamita está con mi papá ahora. Bueno, mi papá partió después mucho, pues mi papá lleva un año que partió más o menos. Mi mamita está en las estrellas. Hola Silvia de Argentina. Hola Yeminista. Desde Cuba, Ida. From Rumanía, Mariana. Pucha. Gracias, Marta. Siempre me escribe que es una abuelita de Argentina. Bienvenida, Marta. No, Jocelyn ya entré a X. De Ecuador, desde Alemania. Noraida. Todavía nada, María Guti. Estoy esperando que algunas más chiquillas se conecten para poder hablar un poco de lo que está pasando. Hola, Gabriela. Hola, Maya Agostina. No, está súper terrible aquí en este instante. Hola, Shela. Gracias, Chela, por estar. Hola, Giovanni. En serio, Olguita, mañana va a haber la exposición, es preciosa la exposición de Jimin. En serio, Cintia, con Sophie Meli, que la pasen súper bien, es muy hermosa la exhibición. Hola, María García. Mira, yo vengo saliendo, como ustedes saben, estuve como una semana ausente de YouTube y de TikTok también, porque me enfermé muy fuerte, chicas, muy, muy fuerte. Me dio una amigdalitis, estuve con antibióticos y aún así todavía estoy congestionada.
A mí me duran mucho los resfríos, pero estoy saliendo adelante. Sé que muchas me echaron de menos y les agradezco las palabras de cariño que han tenido y preocupación también porque me perdí. Así que muchas gracias por sus palabras. No, no se ve porque yo no la tengo sin imagen, Lisette. Es más importante lo que hablamos de lo que uno se ve. Ya, vamos a hablar de cómo se llama, de lo que está pasando. Bueno, para las que no están enteradas. Gracias, sí. Gracias, Marta González. Mira, todo esto pasó desde que se anunció, bueno, mucho antes cuando Jimin dijo que estaba la temporada, ya empezaron, se vio cómo se venía la cosa con respecto al hate y todo, porque Jimin solamente hizo confirmar el programa para que ya salieran los haters de ellos, de la relación de Jimin y Jungkook. Y ya cuando se confirmó oficialmente eh, ¿en serio, María? Acá no hay de eso. Y ya cuando se confirmó la temporada, la segunda temporada, porque ellas pensaban, las antis de Jimin y Jungkook, pensaban que no iba a haber una segunda temporada por lo que pasó con Jimin y esta mujer. Yo creo que ella estaba muy convencida de que no iba a haber la segunda temporada, iba a quedar archivada. Y cuando se dieron, mira, bloqueé a una tal Jimin Andrade que decía que yo soy muy transparente, chicas, con lo que yo hago. Toda mi vida he sido así. Y las cosas que se tengan que decir se van a decir. Yo no le tengo miedo a que Jimin y Jungkook no sean pareja, que Jungkook no sea real. Siempre cabe una posibilidad de que ellos, nadie sabe qué nombre ellos le tienen a su relación, ¿ya? Yo sí creo que ellos son pareja y que se quieren. Y más que sean pareja, chicas, ellos tienen un amor o el uno por el otro. No sé qué clase de amor, qué nombre ellos le tendrán a ese amor. Pero ellos lo tienen. Y yo les creo totalmente a ellos cuando ellos han demostrado el amor que se tienen el uno por el otro. Cuando han, cuando han, eh, cuando han, ¿cómo se llama? Se han demostrado el amor el uno al otro, eso yo lo siento súper real. Ellos se le eligieron para irse juntos al servicio militar. Entonces, ¿tú crees que si no fuera real lo que ellos tienen, sea lo que sea, chiquilla? Acá yo no les voy a poner un nombre, porque ellos tampoco le han puesto un nombre a la relación que ellos tienen. Pero ellos se nota, y yo siento que ellos jamás nos han mentido respecto a lo que ellos sienten el uno por el otro. Y todo siempre, como les digo, y han sido compañeros de vida todos estos años desde que se han conocido. De una u otra manera siempre ellos se han elegido. Entonces eso para mí está intacto. Y yo encuentro que ninguno de los dos ha mentido respecto a la relación que tienen entre ellos. Yo eso lo quiero dejar muy claro, chicas. Yo no sé qué relación, eh, yo no sé qué relación ellos tienen, qué nombre le tienen puesto. Lo único sé que se quieren y se aman mucho. Y no me importa lo que piense el resto. Yo tampoco me voy a mentir con respecto si sale, no sé, pues. Entonces yo no me voy a, estoy bloqueando
estoy bloqueando porque, hola, yo acá, chiquillas, vengo a hablar con las personas que entienden y están en la misma onda de nosotras. Yo no le voy a tirar hate, y esto siempre lo he dicho, las chicas que me conocen hace mucho tiempo, siempre les he dicho yo a ustedes que si Jimin y Jungkook tienen relaciones aparte con mujeres o con otras personas, mientras ellos sean felices, eso tenemos que nosotros dejarlo como lo principal para nosotras, porque somos fans, no somos nada más que fans, nosotros no les podemos exigir nada, y tampoco las personas que creen y que piensan de que Jimin o Jungkook están con mujeres y resulta que no es así, ellas mismas también después se decepcionan y empiezan a tratar mal a Jimin y a Jungkook porque no es lo que ellas creen. Entonces, yo no me voy a cegar respecto a esto y estoy bloqueando a las personas que vienen a tirar su odio y vienen con aires de verdad, porque aquí nadie tiene la verdad. Aquí solamente Jimin y Jungkook tienen la verdad y ellos son los únicos que pueden decir esto es real, esto no es real. ¿Me entienden? O sea, aquí nosotros podemos especular mucho, pero yo no puedo confirmar nada si Jimin o Jungkook no lo han confirmado. Porque ahora hay mucha tecnología, hay mucha gente, chicas. Es increíble el odio que le tienen a la relación de Jimin y Jungkook. O sea, es increíble el odio que desata solamente los dos. Yo siempre he dicho, bueno, si ellas dicen que Jimin y Jungkook tienen novias, que tienen mujeres, que son heterosexuales, porque ellos lo hablan así, si dicen que ellos son heterosexuales, entonces ¿por qué les molesta tanto de que Jimin y Jungkook tengan un programa juntos, que tengan una relación de amistad? ¿Por qué ellas se enojan tanto cuando ven a Jimin y Jungkook juntos si supuestamente ellas creen a pie juntillas de que Jimin y Jungkook tienen novias apartes? Entonces, ¿por qué les molesta? ¿Por qué les molesta un Large Sure? ¿Por qué les molesta cuando Jimin y Jungkook hacen live juntos? Cuando comparten, cuando se ven y toda la relación que ellos han tenido, cuando se eligieron para irse al servicio militar, se desató la tormenta también. Inventando, etiquetando a la gente, al Ministerio de Defensa. Entonces, si ellas están tan seguras de que Jimin y Jungkook son heteros y que tienen mujeres, tiene una relación con mujeres, entonces ¿por qué se enojan tanto con la relación de ellos? ¿Y por qué dicen que es mentira lo que ellos tienen? Ellos se conocen desde 2012 y de 2012 no ha cambiado su relación. Siempre han estado juntos de una u otra manera. Ha tenido, por supuesto, como toda relación, discusiones, creo yo, distanciamientos como todo, porque las relaciones, ninguna relación es perfecta, ni de madres con los hijos, ni maridos, ni hijos con padres, nada es perfecto, ni hermanos con hermanos. Todas las relaciones tienen discusiones y a veces uno se aleja, pero no por eso se deja de querer. Entonces eso a mí me molesta mucho. Si vienen acá a tirar hate y dicen es que ya, perfecto, si tú crees que Jimin y Jungkook son heterosexuales, que yo no me meto en la condición sexual de ellos, jamás me he metido porque a mí no me importa. Entonces, pero ellas lo dicen, Jimin y Jungkook son heterosexuales y bla, 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 bla. Ya, perfecto, créelo, pero entonces, ¿por qué vienes a odiar un canal donde nos encanta la relación de Jimin y Jungkook? Y yo se lo voy a dejar de antemano dicho. A mí me importa que ellos dos sean felices. Yo no soy una fan tóxica. Si llega a ser que Jimin y Jungkook no son pareja como nosotros pensamos, también tenemos que nosotros no somos nadie, chicas, para mandar en la vida de ellos. ¿Me entienden? Y lo tendremos que acatar. Yo amo a Jimin y Jungkook mucho más más allá de todo. Más allá si tiene o no tiene una relación, yo apoyo a Jimmy y a Jungkook sus carreras
artística, por separados, los proyectos que van a hacer cada uno y los proyectos que tienen ambos juntos. Porque así tenemos que ser las fans, chicas, no tenemos que ser tóxicas. Si realmente ellos no son pareja, bueno, será, fue bonito, pero mientras ellos tienen que ser felices. Y eso nos debería importar a nosotras como fans, ser felices y no imponerles nada. Mira, yo les voy a decir una cosa, yo creo que el video que está circulando, hay una alta probabilidad que sea inteligencia artificial. En el día de hoy no se puede confiar en un video, además que está muy pixelado, e inventaron ese video hasta con Jimin, que Jimin también salía con la misma chica de la mano. Entonces, no podemos dar como cierto ese video hasta que Junko lo confirme, porque yo siento que ese video está muy editado, la foto también está muy editada. Entonces, porque si tú acercas, ellos juegan mucho con el tema que es HD, pero si tú agrandas la foto, no ves el rostro de Jungkook, lo ves pixelado, lo ves borroso. Entonces es muy fácil manipular hoy en día estas cosas. Hay inteligencias artificiales que parecen muy reales, chiquillas. Entonces, eh, tenemos que tener mucho ojo a Jeremy. Espérate, deja buscarla. Yo no sé, yo lo que estoy diciendo lo he dicho siempre. Siempre. Hay un video que supuestamente es Junko tomado de la mano con una chica. No se ve muy clara la imagen. Y ese mismo video hay fotos de Jimin, de la misma chica tomado de la mano. Esta es una guerra. Esta es una guerra que hay entre las Jungkookistas y las Jiministas coreanas, más las Sasaeng. Hay un enredo, chicas, con el Arjuchur. Se juntó todo. Entonces están sacando cosas y no es nada, que están hablando y están dejando muy mal a Junko, porque están diciendo que Junko es un mujeriego, que anda cada día con una mujer diferente. eh, entonces lo están dejando mal también a él como idol, porque sabemos allá que involucrarlos allá con pareja es realmente devastador para los idols, porque allá tienen un sentido de permanencia, de pertenencia de los idols súper fuerte. Entonces, lo que están haciendo es dejándolo muy mal. Sí, hay también el zapato, una parte de Leticia, también hay una parte donde entra supuestamente Junko con la chica, pero Brunner, porque es de 2000, contextualicemos que este video es de 2023 supuestamente, y Junko estaba en Brunner, no estaba en Itaewon. Y la vereda de Brunner no tiene la alcantarilla donde él entraba, y en la otra tiene una alcantarilla. Entonces, al parecer es un video alterado. Yo no lo puedo dar y confirmar si es un video alterado, pero tiene todas las señales de que está alterado el video por inteligencia artificial. Hola Sofía, mira, yo no sé las intenciones detrás de esto. Se puede decir que por el Arjuchur, se puede decir también por el regreso de BTS, y al que el más exitoso y el magnae del BTS también es para bajar a lo mejor el estreno de BTS. Tiene mucha arista de por qué están haciendo esto con Junko. Mira, Luz García, mira, yo no puedo decir que tienen novia, como tampoco puedo decir y confirmar. Yo creo que lo de Jimin y Jungkook es real, pero yo soy la que creo. Yo no te puedo confirmar que Jimin y Jungkook son pareja, ¿me entiendes? Igual que yo no te puedo decir que Jimin o Jungkook tienen novia, porque no lo sé, ¿me entienden? Ellos son los únicos que te pueden confirmar a ti, y no tendrían por qué, porque es su vida privada. Entonces, cuando tú te metes en la vida privada, y además les voy a decir una cosa, esto es tremendamente preocupante, porque sea o no real el video, es una invasión a la privacidad de Junko súper fuerte. Lo que pasó lo mismo con Jimin, cuando esa mujer expuso el video del ascensor.
también es una enorme invasión a su privacidad y que a la gente le importa muy poco. Es que, ¿sabes lo que pasa? Mira, yo no entiendo a la gente, parece que la gente, lo que yo hablo le entra por un oído y le sale por el otro. Yo no he dicho que no sea Jungkook. Yo no puedo confirmar que lo sea, porque ahora las tecnologías son muy potentes y yo no puedo decir, imagínate que yo digo, no, si es Jungkook el del video, y sale Jungkook con una declaración diciendo que ese video es alterado o que él no tiene. Entonces yo le digo, ¿por qué la gente escucha lo que quiere? Si no te gusta mi canal, si no te gusta lo que yo hablo, por favor no vengas a tirar hate, que ya es suficiente. Yo no entiendo a las personas que viven odiando las 24 horas del día a través de YouTube, a través de X, a través de TikTok. Yo no entiendo cómo pueden ser sus vidas y cómo pueden satisfacer sus vidas tirándole odio a gente que no conoce. No conocen a Jimin, no conocen a Jungkook, pero aún así les tiran hate, incluso a los creadores de contenido como yo. O sea, yo te voy a decir una cosa y la gente que me conoce, yo no estoy aquí hace 2 años en YouTube, estoy aquí hace 2 años en YouTube, pero estoy hace 5 años en las redes sociales apoyando a Jimin y Jungkook en todos sus proyectos más. Me encanta su relación. Y yo siempre he sido de una línea y siempre les he dicho yo que si Jimin y Jungkook llegaran a tener otras parejas que no sean ellos, nosotras solamente tenemos que decir que sean felices, porque eso nos debería importar, que sean felices ambos. Y ni siquiera, mira, a mí me costó mucho venir a YouTube. Yo les he contado, parece que algunas no saben. A mí me pidieron venir a YouTube a hacer videos. Yo no lo decidí y dije, no voy a ser youtuber. A mí me lo pidieron muchas veces las chicas de TikTok. Habían personas por interno que me insistían desde el día de 2021, que yo estoy acá haciendo live de mayo, abril de 2021, que hago live, me conocen las chicas. Yo no quería abrir YouTube porque yo sé lo que significa YouTube, yo no me tomo a la ligera lo que hago. Y no me vengan a decir, porque yo pude haber monetizado mucho antes con esto. Y si monetizo mi canal es porque me requiere mucho tiempo. Pero así todo, yo soy súper transparente y nunca haría contenido falso o contenido que yo no crea. ¿Me entienden? Y yo no obligo a nadie a ver mis videos, a nadie. Yo no pido ni like en el tema de cuando estoy en mis lives de TikTok. Jamás les he dicho a las chicas, vean mis videos, vayan para allá, no sé, jamás, jamás, jamás. Y si yo no tengo un contenido bueno para entregarles, yo no hago simplemente videos, porque soy súper transparente con lo que hago. No, no. No me vendo, chicas. Nunca me he vendido. Nunca me he vendido. Siempre he sido muy transparente con la información que les he entregado, tanto aquí en YouTube como en TikTok. Y en TikTok jamás he ganado ni un peso. Desde los 5 años que estoy en TikTok y 2 años que estoy en YouTube. En TikTok jamás he ganado ni un peso en TikTok por los videos que yo hago. Y me gané bastantes haters que me han acosado durante 1 o 2 años en TikTok, por Instagram, por TikTok. ¿O ustedes creen que uno también, en menor cantidad, por creer en Jimin y Jungkook, por, por admirar y amar su relación, nos llega hate a las personas que estamos hablando y hacemos en vivo, hacemos videos? Yo tengo ahora en YouTube una chica, una mujer, no sé, que es una hater que se hace
cuentas una tras otra. Una tal Gladiolus, que las chicas de Rusia siempre me etiquetan, y ella dice que va a seguir haciéndose cuentas. Yo he tenido un filtro, a veces el filtro no funciona. Hay un filtro que yo tengo programado de que no se puede, no pueden emitir comentarios cuentas nuevas, pero aún así pasa. Pero yo, ténganlo por seguro, chicas, que yo no voy a mentir respecto a un video. No, Dylan, no. Jimin y Jungkook no han viajado juntos a Alemania por lo que yo sé. No te puedo decir tajantemente porque yo no he visto ninguna información al respecto. Gracias, Carmen. Es que ¿sabes lo que pasa? La gente está acostumbrada mucho a insultar, sin que la gente, ¿cómo se llama? No cree que te insulta de esa manera, pero yo tengo mi conciencia muy tranquila. Yo tengo mi conciencia muy, muy, muy tranquila de todo lo que yo hago, no solamente con Jimin y Jungkook, sino con mi vida. Porque uno, pucha, vivir odiando detrás de las redes sociales anónimamente es muy fácil. Es muy fácil anónimamente, ¿cómo se llama? Tirar hate. ¿Mm? Gracias, Gladys Víctor. Gracias, Giovanni. Pero la idea es hacer... Mira, yo me hice este en vivo porque yo sé que muchas están preocupadas, muchas están desorientadas con lo que pasó. Pero yo no les puedo confirmar nada, ni siquiera te puedo confirmar si es del video es Jungkook, perdón. Y si es Jungkook, y si él es feliz con la persona que tiene al lado, ¿quiénes somos nosotras para enojarnos si él está feliz? Yo eso les quiero decir. Piensen, si fuera su vida, si ustedes fueran Jimin o si ustedes fueran Jungkook, ¿no les molestaría que su vecina se metiera si usted eres feliz o no con una persona? Uno tiene que practicar la empatía. Tienes que practicar la empatía. Porque escucha que carecemos de empatía. Hola, puntito. Sean empáticos con ellos, por favor, se los pido. Yo amo a Jimin y Jungkook mucho más allá de si son o no son pareja. Y ustedes también deberían hacerlo. Obviamente que va a doler, claro que sí, porque nosotras los queremos juntos, porque se ven lindos juntos, porque se nota que hay mucho amor entre ambos. Se nota eso. Se nota que entre ellos hay un amor genuino. No sabemos en la clase de amor o cómo ellos llaman a su relación, y eso tampoco podríamos meternos nosotras, pero si no llegan a ser pareja, chicas, no tenemos por qué enojarlos con ninguno de los dos. Tenemos que poner su felicidad como lo máximo para nosotras como artistas. ¿O nos gustaría ver a un Jimin deprimido, a un Jungkook deprimido? ¿A usted le gustaría ver a su artista mal? Por eso yo no entiendo dice que se llaman fans de Jungkook, cuando están revelando estas cosas o cuando están tirando estas cosas sabiendo que lo pueden perjudicar, aunque sea mentira. Muchas personas pueden creer de que es verdad y lo pueden perjudicar. Entonces yo digo, ¿por qué se dicen fans de Jimin, fans de Jungkook y hacen comentarios de hate que los perjudican? Eso yo nunca lo he logrado entender, y se dicen fans. Hay unas fans, dicen que son japonesas, otros dicen que son de Israel, no sé, eh, que está acosando a Jungkook, se para fuera de su casa, está haciendo en vivo y dice que está enamorada de Jungkook y que si no le abre la puerta ella va a entrar. Entonces están totalmente obsesionadas. No nos permita que la obsesión las ciegue, porque hay muchas personas que también viven obsesionadas con el tema de Jimin y Jungkook, como le pasa a las taikukas también. Entonces, debemos nosotros
poner como el pilar fundamental de seguir a Jimin y Jungkook su felicidad. Es que eso, chicas, no está en duda. Para mí nunca ha estado en duda el amor de Jimin y Jungkook. Sea cual sea el nombre de su relación, pero ellos se quieren, se eligen para irse de vacaciones, para hacer un programa, saben todo la vida el uno del otro. Entonces yo no pongo, jamás he puesto en duda, y yo soy fan de su relación, como dirían por ahí, porque, oye, algunas están ocupando hasta la cuenta del marido para venir a tirar hate. No, pues la IA es horrenda, pues, porque ese mal ocupa la IA. Parece, Jocelyn, que no saben y lo único que vienen a tirar hate y se enojan conmigo. Yo no lo entiendo. O sea, si no te gusta lo que yo digo, pasa de largo simplemente. O sea, qué te interesa a ti? Si yo, mira, yo no les voy, yo como siempre, yo voy a poner la prioridad y la felicidad de ellos por encima de todo. Mira, Hatis, yo no sé si son IA o no IA. Yo no te puedo determinar si son o no son. Pero te imaginas tú que decimos, ¿es verdad el video de que está circulando? Y resulta que viene Junko porque Junko es súper transparente. Algunos lo están tratando de mentiroso, que dijo que no tenía novia y Junko es un mentiroso porque jugó con nosotras, porque es mentiroso y no reconoció a la novia y bla, bla, bla. Pero supuestamente ese video que anda circulando es de abril de 2023. Y de abril de 2023 a octubre de 2023 pasaron muchos meses. Y posiblemente Junko no tenía novia en octubre de 2023. Sí, simplemente Grace, yo también pienso lo mismo. Sí, Cat, eso es lo que dicen, que el video que sacaron, el video caminando solo es el real y el que está caminando con la chica es IA. Exactamente, Mónica. Yo no me precipito a nada porque el tiempo es el mejor aliado de las personas cuando la verdad se flota, chiquilla, a veces se demora. Es que eso Leticia también, pero lamentablemente Leticia, el mundo del K-pop es así. Ellos no tendrían por qué dar ningún detalle de su vida privada, si están o no saliendo con alguien, porque eso a nosotros no debería importarnos. A nosotros lo que nos debería importar eh, es, eh, es que ellos tengan triunfos como artistas, escuchar sus canciones, ver sus proyectos como Are Your Sure, ¿me entienden? Y no más allá, pero lamentable el mundo del K-pop es muy tóxico y, y muchos fans se sienten con el derecho de inmiscuirse en la vida privada del artista. Sonia dice que el video original, dice que encontraron el video original. Mira, yo no me me metí un poco en la tarde, como les conté, fui a hacerme un examen, entonces no estuve muy metida en el este. ¿Qué dice Grace? Entonces, Grace, déjalo tú en paz, po. Déjate de venir a tontear acá, entonces deja de venir y madura tú. Chica, las que más piden que sean uno madura son las que vienen a dejar comentarios de odio. Entonces me pregunto yo, ¿quién es la inmadura acá? ¿Quién es la inmadura? Es que yo no te voy a decir tajantemente si tienen o no tienen pareja. Yo solamente puedo hablar por lo que veo. Y lo que veo en HD también, pues chica, y lo que veo bien.
yo veo que Jimin y Jungkook tienen una relación hermosa y eso nadie lo puede negar. No, ya la saqué, ¿o no? Es que eso es lo que pasa, Grace. No, mira, todo esto sale justo en fechas muy estratégicas. Lo de la mujer que dio a entender que conocía a Jimin en el ascensor también fue una fecha muy estratégica que fue el cumpleaños de Jungkook. Entonces, yo siento que quieren dañar de muchas formas al fandom Jikook y lo están logrando de una u otra manera porque mucha Jikuka cree lo que primero ve, no analiza las cosas. Yo no me voy a cegar, chicas, le vuelvo a repetir, si esto Jimin o Jungkook lo reconocen y dicen y hablan respecto a eso, obviamente tenemos que volver y lo que lo vuelvo a repetir y no me canso de repetirlo, tenemos que poner su felicidad como lo máximo para nosotros en temas de ser fans. Nosotros no tenemos derecho a obligarlos. Es que yo no tengo, bloquea una porque dice que tengo que reconocer. ¿Qué voy a reconocer? Yo les quiero preguntar qué puedo yo reconocer. Si tampoco yo no soy nadie para decir si es verdadero o falso lo que se está dando. Yo no soy nadie, yo soy una fans que le gusta a Jimin y Jungkook y hago videos de ellos. Yo solamente soy una simple fans, yo no tengo por qué reconocer, yo no soy la portavoz de ni de Jimin ni de Jungkook. Y cada uno aquí tiene su criterio propio. Si tú ya no crees más en el Jikook, no veas más mi canal y bloquealo. Así de simple. Yo os voy a seguir hablando de ellos, tanto artísticamente como los proyectos que hacen juntos y la relación hermosa que ellos tienen. Pero si no crees más, bloquea mi canal y no me veas más. Si yo no soy una voz aquí que tenga la verdad y nadie, de quédalo por seguro, chicas, aquí nadie tiene la verdad. Ninguna fans puede tener la verdad. Aquí los únicos que tienen la verdad son Jimin y Jungkook y ellos son los únicos que tienen el derecho de hablar o no hablar de lo que está pasando. Nosotros podemos sacar muchas teorías, podemos decir muchas cosas, pero nadie puede afirmar las cosas que se andan dando vueltas, menos ahora con la tecnología que hay. Y más ahora con todo lo que está la cuestión del programa de la YouTube, con el tema de la vuelta de BTS. Imagínate venir de que una taikuka decía, bueno, entonces si Junko es heterosexual, ¿por qué Vigil separa a Taikuk? ¿Por qué no nos dan un Arjushur con, ¿por qué no nos dan un Arjushur? Hija, por Dios. Porque el Taikuk no tiene la conexión que tienen Jimin y Jungkook. Así de simple. ¿Y cómo no lo vas a poder entender? Si Jimin y Jungkook tienen parejas aparte, pero tienen una relación bonita porque, exactamente, puntito, porque Jungkook no quiere y porque Jungkook no tiene una conexión tan grande con Tae y por eso no hacen un programa juntos porque no hay una conexión real. Son amigos, por supuesto, compañeros de trabajo, pero no tienen la química que tienen Jimin y Jungkook. Y eso no lo van a tener ninguno de ellos porque ellos, Jimin y Jungkook, tienen una relación increíble, chicas. Y aunque Jimin o Jungkook sean heterosexuales o estén con novia, o sea, lo que sea, nunca van a tener, Jungkook va a tener un programa con otro miembro como es Arjushur, porque Jimin y Jungkook son únicos, tienen una relación única. Y eso es lo que no entienden muchas. Y creen que porque sale un video un video, que no sabemos si es falso o no,
eh, ya se da todo, como todo por la borda. ¿Ustedes creen que a mí me va a cambiar el amor que yo siento por ellos porque ellos están saliendo con otras personas? Por supuesto que no, porque ellos tienen una relación muy preciosa, chiquilla. Tienen una relación muy, muy bonita. Entonces, y eso para mí es lo esencial. Por supuesto que no sabemos nada y además ya él sabemos lo que ellos nos quieren mostrar, ¿me entiendes? Ellos nos quieren mostrar también. Nosotros solamente conocemos la parte de que ellos nos quieren mostrar. Pero lo que nos han mostrado Jimin y Jungkook con su Are You Sure, el uno, me quedó clarísimo que el nivel de conexión y de cercanía que tienen es muy grande. Y no solamente ellos, también sus padres, chicas. Porque lo que yo les digo, yo lo vi con mis propios ojos. Las familias son muy unidas también. Porque ven también la unión de ellos que tienen una conexión increíble los dos. Y sus familias también tienen una conexión increíble. ¿Ah? Zaira dice, hay gente de Lulú, podrían considerar la posibilidad de entrar a una rehabilitación Nanjing Forest. O sea, Nanjing Forest, pucha, que me hacen reír usted. Pucha. Exacta, es que divides y vencerás eh, Meli. Es que sí, que mira, la conexión chiquilla es innegable. Es innegable la conexión que tienen y eso nadie lo va a cambiar. Y eso está ahí, sea como sea la relación que ellos tengan. Y eso no va a cambiar. Eso está ahí, eso está latente. Y yo creo que muchas están muy enojadas por eso. Y se enojan con nosotros que seguimos creyendo en la relación que ellos tienen, sea cual sea, pero ellos tienen una relación. Y una relación muy bonita, los dos de mucha conexión. Y eso lo pudimos ver, chiquilla. Lo pudimos ver en el Arjuchur 1, lo pudimos ver cuando ambos se eligieron para ir al servicio militar. Yo siempre he dicho, y muchas se enojan, es que ya pasó esto, ya pasó. Pero imagínate escogerse para 18 meses. Ellos ni siquiera sabían a lo que iban. A ellos lo único que les importó es estar juntos. No tenían la menor idea que los podían mandar al frente. Pero ellos no sabían eso. Solamente les importó estar juntos y punto. Y ellos sufrieron en el servicio militar porque les tocó una unidad muy difícil. Entonces, pucha, entonces si es una relación de una amistad pero profunda, que como dice en la entrevista de la Arjuchur 2, una amistad muy, muy íntima, decía, porque demasiado, o sea, imagínate, tú te irías con un amigo o con un conocido a pasar las penurias por irte junto a esa persona. ¿Cuál es el nivel de conexión que tienes para sacrificar tu estadía en una parte, poder estar en mejores condiciones, pero la pasaste peor porque tenías que estar con esa persona al lado? Entonces eso es lo que hay que pensar, chicas. Tengan en claro eso. Todo lo que ha pasado con Jimin y Jungkook, eso no nada lo va a borrar. Por eso yo le digo una cosa. Yo acá me dicen que algunos comentarios que he bloqueado como que yo me niego y todo. No, yo no me niego. Yo soy, y yo como fans, porque les vuelvo a repetir, yo no, yo no, yo no tengo aquí la verdad. Hola Marisol Vázquez. Yo no tengo la verdad, aquí nadie tiene la verdad. ¿Y por qué tienen que escuchar de mí algo que ustedes quieren que yo diga?
Yo no voy a decir lo que ustedes quieran. Yo digo lo que yo pienso y creo. Y como yo les digo, yo no las voy a... Porque somos todas mujeres adultas, pienso yo acá. Aquí nadie manipula a nadie. Aquí nadie... Yo no te puedo manipular ni a la Nelly, ni a Marisol, ni a Leticia. Porque somos todas mujeres adultas, somos mujeres maduras, que tenemos nuestro propio pensamiento. Y lo que yo crea, puede ser que tú no lo creas. Y bien, perfecto, todo con respeto está bien. Sí, pero yo les vuelvo a repetir, aquí yo estoy hablando, incluso yo tengo marcado que mi contenido es para personas adultas, no para niños. Mis videos no son para niños. Yo lo tengo marcado así en YouTube, porque yo quiero una audiencia adulta que tenga su propia opinión y si yo les digo algo, que también lo cuestionen. Como yo les digo, yo no tengo la verdad. Yo veo lo mismo que ustedes. Yo sé lo mismo que ustedes. Y yo veo una conexión increíble entre ellos y eso es yo amo de ellos. Exactamente, Giovanna. Giovanna, hay que tener criterio. Dice la puntito que los manipula son Jimmy y Junko porque creen en ellos. Pero es que es así. Por supuesto, Rosana, hay relaciones abiertas. Mira, a veces la gente es muy encasillada y se etiquetan unas cosas. Imagínate que sea cierto de que Jimmy y Junko tengan novia y eso cambia algo en la relación de ambos. Puede que no. Puede que ellos tengan una relación abierta. Y puede ser que estén experimentando también. También puede ser. O sea, todo acá cabe en la posibilidad. Y todo cae en la teoría y en la especulación mientras ellos no digan nada. Porque mira, chicas, ustedes se pueden sorprender de las cosas los pensamientos que tiene la gente ahora. Hay relaciones abiertas, que eso quiere decir cuando uno de los dos está ocupado o a veces se dan un tiempo, andan con otras personas. O sea, yo les voy a decir una cosa. ¿Ustedes creen que una persona, porque yo, no sé, ponte tú, porque Jimin o Jungkook estén de la mano con una mujer, los hace hetero? O sea, la condición sexual, yo no, como les digo, yo no me meto ahí porque es algo muy íntimo, pero es muy grande y variada las condiciones sexuales que hay en estos minutos. Es muy amplio. Y ustedes a lo mejor ni se imaginan ahora los chicos, los abiertos de mente que están también. Es que tú no puedes condicionar a los chicos, o sea, o tampoco te vas a poder enojar porque Jimmy o Jungkook, porque muchas también tienen muchos fetiches con los gays. Y muchas se enojan también porque piensan que Jimmy o Jungkook no son gays y se enojan porque también tienen un fetiche con eso. Y eso está mal, porque nosotros debemos querer a los chicos por lo que son, porque son artistas, porque son buenas personas. Jimmy y Jungkook son muy nobles, tienen los chiquillos, son muy buenas personas ambos. Yo de los 5 años que conozco a Jimmy y Jungkook son unas personas muy nobles y ayudan a las personas que ellos pueden ayudar. Entonces, tenemos que poner eso, chicas. No, yo tampoco, Lisbeth. ¿Y sabes por qué? Porque ellos me demuestran también con su relación que ellos quieren ir quieren, ¿cómo se llama? Quieren que nosotros veamos su relación como es. Yo tampoco, Ámbar, dudo mucho de eso, pero uno no sabe. Por eso yo te digo, uno en el campo de especular puede especular mucho. Pero lo que es cierto, acá debemos regirnos por lo que nosotros vemos, pero lo que vemos claramente. Y lo que estamos viendo es que Jimin y Jungkook quieren
quisieron hacer un programa como la YouTube para mostrarnos cómo es su relación, su conexión. Y vimos momentos muy lindos entre ellos en el primer YouTube. Y ahora nos van a mostrar yo no entiendo por qué el miedo tienen esta segunda temporada. ¿Qué pasa? ¿Que piensan que ellos van a confirmar algo? ¿Que van a mostrarse mucho más cómplices de lo que se mostraron la primera vez? Yo eso no lo entiendo. No entiendo por qué el resquemor con el programa. Si ellas creen que Jimin y Jungkook tienen novias, entonces ¿por qué le tienen tanto miedo a esta temporada? Es verdad lo que dice Heidi. Yo no les vengo a imponer nada. Acá cada puede sacar su propio criterio. Pero yo merezco un respeto porque yo las trato con respeto a ustedes. Y no les digo a ustedes que escriben, sino los haters que vienen acá a decir cosas y creer que uno hace cosas por dinero o por intereses. O sea, están muy equivocadas porque ustedes no me conocen a mí lo suficiente para decir esas cosas que son falsas. Entonces tratan de tirarle hate a uno por esa vía. Por eso a mí me costó tanto venir a YouTube, por lo mismo, porque es tremendo que te cuestionen ciertas cosas solamente por tener un canal. Entonces eso a mí lo que y yo no les tengo miedo, a mí no me atemoriza el hate que me pueda recibir. He estado recibiendo, como les cuento, todos estos años, una tipa muy obsesionada conmigo en TikTok. Entonces la gente está muy mal de la cabeza, porque lo sigo insistiendo, ¿cómo puedes vivir odiando? Yo no entiendo a las fans en X, que se dicen que ser fan de Jungkook, no entiendo cómo ellas exponen así a Jungkook y por qué le exigen cosas que no deberían exigirle cuando nosotros somos simples fans. Jungkook jamás nos ha dicho cómprenme el disco, cómprenme un boleto de concierto, cómprenme esto. Ellos si tienen su plata es porque ellos se la merecen y porque ellos se lo ganan y, y, y trabajan durísimo para tener esa plata. Entonces, las fans no son millonarios gracias a las fans, son millonarios gracias a su trabajo y a su esfuerzo. Entonces, ellos no nos deben nada a nosotros y nosotros no tenemos por qué andar exigiéndole cosas. Y yo creo que muchos deberían pensar eso, y además eh, eh, ¿cómo se llama? Una descalificación a otras personas que pensamos que ellos tienen una relación simplemente porque a ellas no les gusta, no les parece, también háganse ver eso. Es que Giovanna, como se dice, del amor al odio hay un paso. Por eso hay que tener la cordura suficiente y también no obsesionarse. No se obsesionen. Yo le he dicho un montón de veces a las chicas cuando hacía live en TikTok, le decía, no nos obsesionemos con Jimin y Jungkook. Ocupemos nuestra mente, si tenemos un tiempo libre, no veamos solamente videos de ellos. Hagamos cosas, un hobby y cosas así, las que están hace mucho tiempo que nos conocemos. Yo les decía a ustedes, no nos obsesionemos con ellos porque está mal, porque ellos tampoco tienen la culpa de que la gente se obsesione con ellos. Yo creo que Junko puede que hable de esto, porque Junko es súper transparente. Sí, Mónica. Y aparte, Marisela, tienen fans muy tóxicas. Hay fans demasiado tóxicas y el mundo del K-pop es muy tóxico. Eh, las fans creen que los artistas son de su propiedad y eso no está bien.
Es que es horrible, María, es horrible el nivel de obsesión que tienen con los idols. Creen que los idols les deben casi la vida y eso no está bien. Nosotros somos fans y debemos mantener nuestro límite y el respeto por ellos. Eh, pero la gente no entiende. Está muy obsesionada con todo esto. Sí, pues Milenka, cuando salió también el tema de la actriz con Jimin, también hubo mucha Jiminista que decía que estaba decepcionada de Jimin. Mucha Jiminista también ocupó a la mujer esta para tirarle a la relación de Jimin y Jungkook. Por eso yo les digo, Jimin y Jungkook tienen mucho anti dentro del Fandom Army, mucho anti fuera del Fandom Army. Entonces, es realmente triste porque ellos no le hacen daño a nadie, tienen una relación súper bonita. Llámela como tú quieras. Imagínate que el 17 viene el adelanto del teaser de Radio Chur. No quiero ni imaginar el hate tremendo que va a llover. Y creo el 13, el jueves viene el póster oficial. Y no quiero ni imaginar el hate que va a dejar todo esto. El 24 se viene el teaser oficial del programa. Imagínate que salga algo tan como romántico cuando lo vimos los dos abrazarse en el yate. Imagínate que nos muestren, no sé, por lo que vimos como la gente que grabó, que lo agarró abrazado en el bote. En el bote estaban abrazados los dos sacándose fotos. Un bote en Vietnam es un, ¿cómo se llama? Un paseo turístico muy romántico, el de los focos, esos de las lámparas de papel, es un destino turístico muy romántico, chicas. Imagínate cuando salga el adelanto de eso. Se van a volver nuevamente locas y van a empezar a inventar nuevamente cosas. Y van a decir nuevamente que Jimmy y Jungkook no son pareja, que es fanservice. Y vuelta de nuevo todo lo mismo. Y siempre igual. Y las taicucas leseando. Que esto es fanservice, que acá. O sea, oye, ¿cómo puedes decir que es fanservice, chiquilla? Si llevan 12 años los chiquillos juntos y se han elegido una y mil veces. Eso es lo que yo digo, Teresa. Nosotros como tenemos que poner como algo primordial la felicidad de ambos. Y si la felicidad de ambos está con otras personas, eh, nosotros tenemos que respetarle eso. Además, nosotros no somos nadie para interferir en la vida de ellos. La gente nos ubica, la gente cree, y también la misma gente que vino a comentar y yo bloqueé, que dice, tú mientes y es Junko el del video y Junko tiene novio y todo. Yo tampoco puedo afirmar eso. ¿Quién eres tú para afirmar eso? Además, tú estás afirmando algo que es algo de la vida privada de Junko. A Junko los pusieron y aunque sea falso el video, es una intromisión a su vida privada que no debería ser. Ya a nadie le importa. Lo mismo pasó con Jimin cuando los pusieron en el ascensor. Es una invasión tremenda a la vida privada de Jimin, pero nadie le importó. Solo le importó que Jimin y Jungkook no era real su relación. Eso es lo único. Es que Army no se divide a culpa de los chips. Se divide por gente intolerante, por gente que tira hate, por gente que quiere imponer lo que ellas piensan. Eso divide. Chipear no es malo. Yo siempre he dicho, si las personas que crean que Tai y Junko se ven lindos juntos, que creen que tienen relación, perfecto. Pero ¿por qué tiras odio? ¿Por qué ocupas la relación de Tai con Junko para tirar odio? Y eso es lo que no entienden. Ser fan de una relación o de un chip no es malo. Lo malo es como tú eres.
que ocupas y tienes tanta amargura y quieres imponer lo que tú piensas y lo haces a toda costa, tirando hate, denigrando a las personas. Y eso es lo que está mal. No, los chips no son el problema, son las personas que tienen un fanatismo horrendo y quieren imponer, y como no ven, por ejemplo, el TAE con Jungkook, que las taikukas no ven lo que ven con Jimin y Jungkook y se enojan y comienzan a inventar que es fanservice, que Jungkook está obligado, que Jungkook casi es un títere manipulado. Entonces ese es el problema, porque tú no aceptas la realidad de que Jimin y Jungkook tienen una relación, sea cual sea. Son súper amigos, ponte tú que son súper hiper amigos. Y ellos tienen una relación súper linda y la han querido plasmar en un programa. Y eso no lo van a tener otros chips porque Jimmy y Nico realmente tienen una relación genuina. Anda, Jikook Au, anda tú a buscarte una vida. Porque estás comentando y perdiendo tu tiempo acá. Es que no hay necesidad de hablar mal. Si, al final lo que pasa es que las personas embarran todo. Aquí todas las personas embarran todo. Mira, yo me voy a quedar, como les digo, en silencio. Yo no voy a confirmar. Yo no sé qué esperen que yo diga. Algunas personas que entraron acá. No entiendo qué esperan que yo diga, que llore porque Jimin y Jungkook piensan que ya no existe una relación entre ellos, porque la relación de Jimin y Jungkook existe, pero no sabemos qué tipo de relación ellos tienen. Tú le puedes poner que son súper, hiper amigos, o como tú quieras llamarla. O tú crees que yo vengo y creo que yo tengo la verdad y voy a imponer una verdad, decir, no, si Junko es verdad, está paseando la mano con su novia, y Junko tiene novia, Jimin tiene novia, porque tampoco lo sé. Entonces yo no puedo estar hablando y confirmando cosas que yo no sé. No soy como estas personas acá que se creen todo lo que ven y creen que tienen la verdad solamente por ver algo. No sé si entienden mi punto, pero yo voy a seguir apoyando, yo voy a seguir haciendo videos de Jimin y Jungkook, porque yo los amo a ellos no mucho más si son o no pareja. Yo los quiero realmente a ambos, me han sacado y les agradezco porque su música, su manera de ser, sus risas, su juego, su misma relación que le hemos visto, eh, me han hecho muy bien para mi vida. Entonces, yo eso es lo que quiero de ellos. Yo no me voy a enojar con ninguno de los dos si no es lo que yo pienso, si es lo que nosotros pensamos. Como les vuelvo a repetir, acá los únicos que tienen la verdad son ellos, nosotras no. Y no sé qué esperan las anti de que uno, o que baje mi canal, o que ya no haga más videos. Bloqueen, pues bloqueen. Si acá hay herramientas para que no vean más a las personas. Y no sé por qué insisten y se amargan viendo lo que no les gusta o escuchando a una persona que no les gusta. Es que eso es lo que pasa, Charon. Uno tiene que creer lo que uno ve y lo que sale de ellos también. Porque muchas veces ellos nos han dicho cosas y, y hemos visto cosas y eso es lo que hay que creer. Porque muchas personas... Hola Lili. Por supuesto, Milenka. O sea, mira, yo, como les digo, algunas personas creen que uno va a deprimir. A lo mejor muchas pensaban que no sé qué pasa por sus mentes. ¿Y quién quiere que yo admita? Si yo no soy nadie para admitir nada. Aquí todos somos iguales. Y yo no soy quien para admitir cosas. Los únicos que tienen derecho sobre su vida son ellos. Y los que ellos tienen que decirnos, ellos nomás.
Gracias, Pinta Nona. Gracias. No sé, dice, nunca pensé ver de Carito Balancecha posibilidad de... No entiendo, Liperolar, no entiendo lo que escribe. Yo solamente les puedo decir que yo amo a Jimin y Jungkook y voy a seguir haciendo videos de ellos. La que quiere los ve, la que quiere no los ve. Pero les digo algo, no se desgasten en venir a tirar hate, porque yo las voy a bloquear 1000 veces si es necesario, 1000 veces las voy a bloquear. No me afecta tampoco, porque yo sigo apoyando a ambos en sus carreras. Estoy esperando que saquen la nueva música y quiero que ellos sean felices. Liperolar, tú dices que Jimin y Jungkook están casados. Perfecto. Yo no les voy a quitar, chiquillas. Cada uno aquí puede pensar lo que quiera. Yo creo la relación de Jimin y Jungkook, sí la creo. Y la creo al 100%. Porque para nada, yo nunca he pensado que Jimin o Jungkook son mentirosos. Al contrario, son unos chicos súper abiertos, transparentes. Cuando nos quieren decir algo nos dicen. O encuentran la manera de decirnos. Jamás han ilusionado a las fans. Y siempre han hablado claro y preciso. Cuando Jungkook jugó, hace poco hizo un live jugando, un usuario tenía el nombre la novia de Jungkook. ¿Saben lo que hizo Jungkook? La tomó, la pescó y la tiró al mar, al usuario. Entonces, ahí tú ves, si eso fuera, si Jungkook quisiera complacer a las fans, ¿usted cree que era tirado al nombre de usuario? Ah, mira, me pusieron un canal, me hicieron un canal de YouTube, Carito la Mentirosa. Oye, por Dios, soy tan importante para esta gente, qué tremendo. Yo siempre me he preguntado, hacerse un canal de YouTube, chicas, es muy difícil porque tienes que hacer un Gmail para abrirte un canal de YouTube. Oh, eso. Hoy me dio risa, sinceramente me dio risa, porque yo digo, imagínate hacer un canal, gracias, gracias. Muéstrenme cuál ha sido la mentira. Le estoy esperando cuál ha sido la mentira que yo he dicho. Eso, Diana, diste un buen punto. Yo, si Jimin y Jungkook tienen novia, ¿cómo se llama? El aguante de las novias de Jimin y Jungkook. Yo me pondría celosa. Si yo fuera la novia de Jungkook, yo me pondría celosa que empezaran a guiar a Jimin, le hiciera cucherita en la cama y lo agarrara, o le diera un languetazo ahí en la oreja, se la chupara. Jungkook estaría en capilla conmigo si yo fuera la novia de Jungkook. Si yo fuera la novia de Jimin, también estaría muy atacada. O sea, la paciencia de esas mujeres, hay que hacerles un altar. A las novias de Jimin y Jungkook hay que hacerles un altar, chiquilla, por la paciencia que tienen ellos. Es que eso es lo que pasa, Teresa, yo no entiendo. ¿Sabes que yo no lo logro entender? ¿No está soportando? Sí, pues Jungkook es el más rebelde de todos. Parece que sí. No, pero en serio, chiquilla. Van a estar todas viendo Are You Sure? Van a estar conectadas antes que nosotras, todas viendo el programa y sacando chispas. No, si les gusta sufrir, chiquillas. A la anti de Jimin y Jungkook y a la anti de los canales del Jikook les gusta sufrir porque les gusta ver esas cosas, sí. Les encanta sufrir.
Les encanta sufrir. Hola Sandy. Igualmente. No sé, pero ¿quién es la Bernarda? A ver. No leía la Bernarda. A ver qué dice la Bernarda. Ah, no. Dice que me ría nomás de las personas que vienen. Es que van a seguir. El propio Junko dijo que quería 12 temporadas con Jimin en el Are You Sure? O sea, no, las novias de Jimin y Junko, yo les quiero hacer un altar a las novias de Jimin y Junko por la paciencia que tienen. Y por compartir a los chiquillos también, pues. Porque no entiendo yo. Ellas son las que más. ¿Pero qué pasó con Jimin? ¿De qué, por Luciana? ¿Qué pasó con Jimin? ¿Pero de qué pasó, po? ¿Sabes que a Liperolar no le entiendo nada lo que escribe? Yo también quiero que sea 3 ya. Quiero ver el Are You Sure? Porque yo siento que van a contarnos varias cosas. ¿Qué novia? No, la propia Nancy del Carmen, la propia joyería desmintió de los anillos que sean iguales de Tae con Junko. Ah, sí, parece que la chica brasileña Lipromar, así, parece que no me está entendiendo lo que yo estoy hablando. Sí, les vuelvo a repetir lo mismo, chicas. Por supuesto, Gladys, por supuesto, tenemos que seguir apoyando a Jimmy y John con lo que venga. Se vienen nuevos proyectos, se vienen nueva música junto a BTS. Y hay que apoyarlos, que ellos sientan el cariño de nosotras hacia ellos y que todo esto está pasando, ojalá se ponga un límite, ¿ya? Porque ya es suficiente el hate para los dos. La gente está muy mal de la cabeza. Tú no puedes estar tirando hate solamente porque no te gusta algo que no ves, por algo que tú ves. Y no va a cambiar la realidad. O sea, que es lo peor para ella. El programa no se va a cancelar. Jimin y Yonko van a seguir teniendo una relación hermosa. Y eso no lo va a cambiar nadie, no lo va a cambiar nada. Sí, Ámbar, es muy bonito ese paseo en Vietnam en el río. Es muy bonito y muy romántico. Es que son mentiras, Luciana. Sí, hay que hacerlo, Nata. Yo también. Yo estoy muy feliz con el Archuchur 2. Estoy muy feliz que a ellos les valga todo. Y yo creo que eso más les enoja a las anti. Porque ellas juraban que no iba a hacer Archuchur 2, que no se iba a emitir. Pero a ellos no les interesa. No les interesa lo que diga la anti. Ellos los mueve también. Ellos son muy de corazón también. A ellos los mueve mucho eso, lo que ellos sienten. Eh, Exactamente, creen lo que quieren. El bingo de Arjuchur, ¿cuál es ese Army BTS? Pero quizás cuántas temporadas más se nos vienen de Arjuchur. Y aunque ponga negrito en el cielo,
aunque le salgan 1000 novias a cada una, da lo mismo. Ellos van a seguir haciendo su programa, van a seguir mostrándose el cariño genuino que tienen ambos el uno por el otro. Así que chiquilla, yo creo que ya es hora de cortar el live. Gracias por estar. Eh, y hay que seguir apoyando a Jimin y Jungkook, chiquilla. Y lo principal, sí, que vengan a Latinoamérica a grabar una temporada. Eh, sí, mira, Jimin y Jungkook jamás le ha importado lo que dicen las anti de la relación de ellos, porque si fuera así, no grabarían el Arjuchur, no se hubieran ido juntos al servicio militar sabiendo lo que provocaría. Ellos hacen lo que les dicta el corazón nomás y eso. Y les importa pasar un tiempo. Imagínate lo que dijo Junko. Jimin dijo, esta nueva temporada se vienen de muchas emociones porque vamos a hablar con el corazón y todo. La Ceci, ¿quién es la Ceci? ¿Y qué es lo que dijo Junko? Estoy feliz de pasar el tiempo con Hyun. Porque eso le importa a Junko, pasar el tiempo con Jimin. Y con eso nos debemos quedar, chiquilla, quedémonos con las palabras de ambos. Y todo lo que salga por ahí, tomarlo con pinza, no tomarlo con mucha delicadeza, chiquilla, y no darlo ni por cierto ni por nada. Mantenerse ahí neutra, pero nunca desconfiar o pensar que mintieron ellos respecto a lo que ellos tienen como, como su vínculo, su conexión. Nunca duden de ellos porque llevan años, chiquillas, los dos estando juntos, eligiéndose, sabiendo uno del otro y estar siempre juntos, chiquillas. Y el tiempo al tiempo, chicas, que el tiempo va callando las bocas. Este es mi canal de YouTube, Melanie, es donde estoy haciendo el en vivo. Que viva el Jikook, sí, que viva ya. Que tengan una buena semana. Nos vemos ahí en un próximo video. Y nada, pues no se pongan tristes por nada y crean solamente lo que dicen Jimin y Jungkook y lo que ustedes ven con sus propios ojos sabiendo que son fuentes confiables también. Así que eso, arropemos harto a nuestros chiquillos porque pucha que le tiran hate a los dos. Queramos harto a Jimin y Jungkook, protejámoslos harto, apoyémoslos harto a ambos porque realmente ahora está todo muy mal para ellos. Ya María, emulsión de Scott, lo voy a buscar. Gracias a ustedes, chicas, por leerme, por comentar, por estar acá y nada, buena semana para todas. Seamos felices, mandemos la energía positiva a ellos y eso, chicas, sean felices y a los anti sean felices. Pucha, mucha felicidad a los anti. Yo les deseo felicidad a esa gente para que se le quite la amargura y dejen de comentar tantas idioteces. Por favor, tengan un poquito de felicidad en sus vidas, esa gente tan amargada que escribe tantas cosas malas. Y ustedes sean súper felices, chiquillas. Y yo sé que cuesta ser feliz en estos días, pero hay que buscar la felicidad y, y estar bien, chiquillas, con la conciencia tranquila. Lo voy a buscar a mi Betty del bingo. Ya, nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho y sonríanle a la vida. Y sonreámosle a Jimin y Jungkook también y apoyémoslo a ambos en todo lo que sus proyectos, ¿ya? Un besito. Chao, chao.